Ada es experta en proyectos y está gestionando el cambio en su organización. Rafael es emprendedor y debe aprender a liderar a su equipo. Los dos tienen los mismos problemas. Formación presencial, que o es cara o no está en Zaragoza, o si van a internet, saturación de información, que es de baja calidad. A nivel global, vemos el desfase entre las habilidades que necesitan las empresas y el talento de sus empleados con los datos de España y Latinoamérica. Y además vemos que este desfase aumenta entre el 2014 y el 2015. Y es por esto que las empresas españolas invierten cada vez más en formar a sus empleados. Hola, soy Óscar Longares y he creado Activa Conocimiento para Ada, Rafa y otros muchos como ellos, como nosotros. Activa Conocimiento será una plataforma online en la cual... me trabé. Bueno, da igual. Será una plataforma online en la cual formarnos en las habilidades directivas, en lo que es gestión de proyectos, de toma de decisiones, etcétera. Y que está en fase de validación del proceso de negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con unos contenidos propios, vídeos, entrevistas y otros muchos, todo en un mismo espacio y sobre todo muy centrado en el usuario. Este es un proyecto ambicioso y de largo recorrido, por lo que busco un mentor o mentora que me ayude a desarrollarlo con base sólida y que, sobre todo, no tema los retos. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Rosa Monge y vengo de BeyondChip. ¿Sabéis cuánto cuesta poner un fármaco en el mercado? Pues os lo voy a decir. Aproximadamente unos 15 años y más de 1.000 millones de dólares. Bueno, esto es una barbaridad porque todos sabemos que hemos oído muchas veces lo de que vamos a curar el cáncer y luego, lamentablemente, nunca llega. Lo que nosotros pretendemos es, con nuestros dispositivos plásticos para cultivo celular, es que las células se sientan como en casa, pero en el laboratorio. Es decir, que puedan tener un entorno lo más parecido a lo que tienen cuando están en el cuerpo humano. De esta manera podremos probar fármacos de una manera mucho más rápida, más efectiva y tratar de que además sea de manera personalizada. Llevamos 5 meses de vida, pero ya tenemos 4 productos en el mercado y además somos capaces de adaptarnos con nuestros diseños a lo que nuestros clientes demandan. Somos 3 socios, los 3 somos de un carácter muy técnico, somos como de Big Bang Theory, un físico, un biólogo y yo que soy ingeniera industrial, por lo cual lo que más buscamos con el mentorizaje es, al menos yo, terminar de dar ese paso, dejar de pensar tan técnicamente, dejar de preocuparme tanto en el molde, que también es importante, pero también en cómo se va a desarrollar la empresa al día de mañana. Y eso es un poco hacia lo que queremos caminar, hacia ser una empresa de verdad. Muchas gracias. Buenos días, soy José Alberto Moreno, gerente de la empresa aragonesa CarbonSarc. La tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas y por ello CarbonSarc busca formar parte del deporte y del tema de salud. Hemos lanzado al mercado el primer holter específico para veterinaria, que gracias al uso de tecnologías cloud y móviles permite el acceder en cualquier lugar y al momento a la información electrocardiograma que se recibe. Nuestro mercado se circunscribe, como muestra en el mercado español, contamos con 28.000 veterinarios como profesionales y más de 10 millones de mascotas como usuarios. Gracias a familiares y amigos hemos conseguido una inyección económica de 120.000 euros y nuestra previsión de ventas es de más de 1.000 dispositivos y 1 millón de euros de facturación al término de 2016. Contamos con gente experta en tecnología y la colaboración de veterinarios y, por supuesto, nuestras mascotas como muestra de nuestros usuarios finales. Estamos en el CEI Aragón, aunque estamos peleando por establecernos pronto una delegación fuera de España. Para ello, tenemos el apoyo de partners tecnológicos punteros, instituciones públicas y universidades españolas. Somos miembros de Ara Health y formamos parte de alguna de las aceleradoras internacionales más importantes. Recientemente venimos hoy desde Madrid porque empezamos el programa de la Comisión Europea de Startup Scale Up. La semana que viene comenzamos con un programa del Gobierno de Alemania que es MedTech Bootcamp y el 1 de agosto seremos empresa ejemplo de la próxima convocatoria de Startup Digital Booth Health en Berlín. Confiemos que sirva también para formar parte del proyecto y sobre todo para contar con el apoyo de alguno de vosotros. Muchísimas gracias.
Yo soy Alex Vallés y ayudo a personas como vosotros que vivís siempre estresados, os sentís mayores, bueno, acartonados, normalmente, bueno, muchos algunos incluso os echáis de menos aquellos años en los que mirabais hacia abajo y os veíais los pies, no miro a nadie. O generalmente gente que está preocupada por su salud, por sus hábitos de vida, o al menos alguno debería de planteárselo, ¿vale? Porque en Clínica Podium sabemos que os podemos cambiar la vida, ¿vale? Normalmente estáis así. Nosotros lo que hacemos es valorar vuestra alimentación, os hacemos un chequeo médico integral, valoramos vuestro estado de forma, normalmente con el entrenamiento ayudamos a mejoraros, el fisioterapeuta os puede solucionar aquellos problemas, aquellas dolencias que os hacen tener menos efectividad y perder calidad de vida. Es un abordaje integral como el que ya llevamos aplicando a deportistas de élite durante bastantes años. Bueno, básicamente lo que buscamos es un abordaje, ese abordaje integral que os ayudará a ser más efectivos. Sin más, no me acuerdo qué es lo que iba. Simplemente, la salud es una actitud proactiva. Vosotros debéis de dar el primer paso y nosotros os ayudaremos a conseguir el objetivo. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Vengo a presentaros Concilia APP. ¿Has podido ir este año a la fiesta del colegio de tus hijos? ¿Puedes hacerte cargo de tus mayores? Estas son dos de las preguntas que podrás encontrarte en Concilia APP. Concilia APP es una herramienta que evalúa el sentimiento de conciliación que tienen las personas dentro de una organización. En la era de Booking, Amazon o TripAdvisor, tienen más importancia los comentarios y las opiniones de los usuarios que cumplir con una serie de normativas. De esta manera, en Concilia APP son los propios trabajadores los que evalúan el grado de conciliación en sus empresas. Si el resultado de esa evaluación es positivo, las empresas pueden acceder a un sello de calidad. Si por el contrario es negativo, les ayudamos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de herramientas de innovación como la gamificación o el microlearning. ¿Por qué este tipo de herramientas? Porque consideramos, como decía Horacio, que hay que aprender deleitando y porque en la mayor parte de las políticas de RSC se empatiza más con las normas que con las personas. Una empresa que concilia tiene trabajadores más felices, es más productiva, es capaz de atraer y retener talento y, en definitiva, es más competitiva. ¿De verdad no quieres ir a la fiesta del colegio de tus hijos? Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Veo cantidad de amigos y compañeros de este periplo. Me presento, mi nombre es Vicente García y soy director comercial, socio fundador, vendedor y chico para todo de Efinética. Efinética somos una ingeniería energética especializada en la implantación de sistemas de gestión de la energía en PYME industrial. Conseguimos ahorros energéticos gracias a la reducción de sus consumos energéticos y gracias a ello ayudamos incluso en la mejora de su gestión diaria. Efinética nació en 2010, en estos 6 años hemos dado servicio a más de 200 clientes, hemos generado 8 puestos de trabajo que forman un equipo altamente cualificado y motivado y el año pasado cerrábamos con una cifra de facturación aproximadamente de 300.000 euros. Nos da gran satisfacción haber ayudado precisamente a la PYME aragonesa a haber mejorado sus niveles competitivos y, de paso, una cuestión no poco relevante, a reducir sus emisiones. Nuestro ADN ha sido siempre innovador. Innovamos en un primer momento en el modelo de negocio de ingeniería y posteriormente hemos innovado desde hace 2 años en tecnología, en la que estamos invirtiendo y desarrollando nuestra propia tecnología NETI 360, que ha recibido el reconocimiento de la Comisión Europea a través del proyecto H2020, instrumento PYME. Estamos en fase 1, pendiente de pasar a fase 2. Con ella lo que pretendemos es que este modelo que ha sido validado ya en nuestra comunidad autónoma y en nuestro entorno industrial, poderlo trasladar, poderlo exportar en una primera fase al mercado nacional y posteriormente al mercado internacional. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Muchas gracias.
Buenos días, soy Miguel Bielsa, de Estudio Mike. Somos un pequeño estudio de diseño gráfico con alcance internacional. Contamos con una experiencia de 14 años en las mejores agencias, iniciando nuestra actividad hace 3 años. Frecuentemente contamos con la compañía de diseñadores procedentes de distintos países: Finlandia, Brasil, Bulgaria, Alemania, España. Ana, Tito Haskelainen, David, Ollane. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estamos especializados en la creación y gestión de marcas. Contamos con algunos de los proyectos más ambiciosos de Aragón: Expo Paisajes, Zaragoza Pirineos 2022, candidatura olímpica de invierno, Expo 2017, Astana, Kazajistán. Además, ofrecemos servicios integrales de diseño gráfico asociados a la marca, como diseño de logotipos, páginas web, packaging y edición. Oficina de Emancipación de Empleo, Villalta, marca de vino, intervenciones artísticas, última edición de la Expo 2008, Ruta del Vino Cariñena, Semana de la Moda, Ayo, vino para tierras de Castilla, y nuestra propuesta para Harinera de Zaragoza, Escuela de Arte de Teruel y La Azucarera. ¿Qué nos diferencia? Primero escuchamos, después pensamos y por último diseñamos. Trabajamos el concepto, nos implicamos. Acompañamos a nuestros clientes en el trabajo y potenciación de su marca. Nos integramos en su departamento de marketing. Creemos en las relaciones duraderas. ¿Cómo nos puedes ayudar? En gestión, procesos de producción, labor comercial, llegar a nuevos clientes y, ¿por qué no, expansión? ¿Cómo te podemos ayudar? Te podemos ofrecer nuevas ideas, una visión diferente y creatividad. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por permitirme estar hoy aquí. Soy Juan Ruiz, tengo 30 años y formo parte de la dirección de puertas automáticas Ferpal. Por circunstancias personales, mi padre ha dejado la primera línea y desde hace más de un año dirijo la empresa en solitario. Nos dedicamos a la fabricación de puertas de garaje, persianas y puertas de cristal automáticas para locales comerciales. Tenemos grandes y buenos clientes en Aragón, pero somos conscientes que tenemos que crecer, incrementar nuestra cuota en una situación de mercado inestable y tenemos como objetivo que empresas del sector de fuera de Aragón no puedan o no quieran entrar aquí. En estos últimos meses hemos realizado cambios importantes en Ferpal, hemos contratado gente nueva para adaptarnos a la nueva situación y estaría encantado de contar con la opinión, la crítica de personas con experiencia en dirección como las que hoy nos acompañan y saber si el camino que estamos tomando es el correcto y recibir el consejo de mi futuro mentor. Es cierto que a mi principal mentor lo he tenido en casa y sé que he aprendido del mejor, está aquí presente. Pero también soy consciente que la endogamia en los negocios no es buena consejera y por eso me gustaría conocer experiencias nuevas de gente con un largo recorrido empresarial. Y no solo me interesa el lado profesional, sino también el personal, el día a día, cómo hacen frente a él, la relación con sus empleados, que para mí hasta ahora es lo más complicado, y saber si es que se puede conciliar la vida profesional y personal, porque yo todavía no lo he conseguido. Muchas gracias. Buenos días. Frogtech es una empresa social, pero es una empresa con ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a los pequeños comerciantes, pequeños tenderos de países emergentes y del tercer mundo a escapar de la pobreza. ¿Cómo lo hacemos? Lo estamos haciendo proporcionándoles, simplificándolo mucho, una caja registradora inteligente que les ayude a llevar las cuentas de manera inteligente y profesional en sus países, en México y en Colombia. ¿Cómo queremos hacer nuestro proyecto sostenible y también rentable? Pues vendiendo la información que nuestra red de tenderos genera a las grandes empresas que venden a través de estas tiendas, como son Coca-Cola, Bimbo, Procter & Gamble o empresas por el estilo. Nuestros datos son únicos porque tienen una granularidad enorme a nivel de ticket y son en tiempo real. Estamos cerrando los últimos flecos de una alianza con un gran partner que es líder del sector a nivel mundial. Y es por eso que estoy aquí, porque estamos pasando de ser una empresa que busca un modelo de negocio a una empresa que ejecuta el modelo de negocio. Yo soy Guillermo Caudevilla, soy el director de tecnología, que es la parte de la empresa que está aquí en España. Y
Estamos muy interesados en un mentor que nos ayude a mejorar la estructura organizacional para tener una gestión por procesos, mejorar la gestión de la calidad en general de la empresa, de nuestros procesos, de la gestión propia de la calidad, o incluso a ver cómo trabajamos en una empresa en la que estamos entre Huesca, Estados Unidos, Bogotá, Colombia, México y muchos otros países, espero, en el futuro. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias por venir. Somos Iván Romero y Alejandro Calderón, somos los socios de Erizont. La propuesta de Erizont es lograr transformar las empresas mediante la aplicación de la creatividad. Y bueno, nosotros comenzamos en el mundo de los concursos, entre ganadores y finalistas conseguimos 13 galardones solamente con nuestras ideas. Entonces, bueno, aquí nos veis un poco ataviados con gorros, con sombreros y cosas que hacemos para llamar la atención porque entendemos que hay que atreverse a hacer cosas diferentes. Nuestro reto máximo era cómo transformar esta creatividad que nosotros teníamos en un producto o servicio que fuera valorable para las empresas, generar valor y ayudar al cambio. Para ello hemos desarrollado 3 líneas de negocio que son Erizont Creatividad, en la cual nosotros hacemos un método global en el que analizamos a las empresas y les damos ideas. Erizont Talleres, que es con su propio equipo, nos dan briefs que ya están empezados y generamos talleres de creatividad en los que salen conceptos completamente diferentes. Y por último, Erizont Formación, con el cual generamos el cambio innovador desde las personas, enseñándoles que la creatividad puede ser técnica. Ya hemos trabajado para algunas empresas de Aragón, como Iberus, como ONIAP, como Arelux, y también recientemente hemos estado dando clases a directivos en el programa Ibercaja, clases sobre innovación disruptiva, cambiándoles la mentalidad a directivos de Aragón. ¿Y en qué nos podéis ayudar? Bueno, pues ahora mismo nosotros no nos gusta perder ninguna oportunidad y vemos que estamos perdiendo oportunidades porque tenemos que crecer. Y no sabemos cómo. Nos da el tema de contratar, el tema de ser más nosotros dentro de la plantilla, es algo que como no sabemos, nunca lo hemos hecho, es lo que más, entre comillas, nos aterra. Por tanto, sí que nos gustaría que nos dijerais cómo lo habéis hecho vosotros para pasar de ser 2 a ser 10 o 20. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Alberto Oliván, CEO y cofundador de Huntit, y detectamos 2 problemas en la sociedad actual. Uno, que la publicidad convencional ya no llegaba como antes, y 2, que los móviles, los usuarios jóvenes tienen todo el día el móvil en la mano. Para ello hemos diseñado un nuevo modelo de publicidad, una publicidad interactiva, en la que los usuarios interactúan directamente con las marcas. Hemos diseñado una aplicación donde las marcas proponen retos que los usuarios tienen que cumplir con fotografías y a través de las cuales pueden ganar premios. La aplicación es gratuita y está disponible en Android, iPhone y Windows Phone. Un ejemplo de reto es con Renault. Hicimos el reto Atrévete a volar. Los usuarios tenían que subir fotos haciendo como que volaban y podían ganar una experiencia en el Pirineo de tirarse en parapente. Otros retos que hemos hecho con Aramón Esquí a las calles o Acelera y pon cara a velocidad con Motorland. Ya hemos trabajado con más de 100 marcas. Tenemos actualmente más de 10.000 usuarios registrados en la aplicación y hemos hecho ya más de 300 retos. Creemos que un nuevo modelo de publicidad es diferente, que las cosas se pueden hacer de una forma divertida, original y generando un vínculo con el joven, y nos ayudaría mucho un mentor con el proceso de mentorizaje para escalar la idea a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Jesús Ruiz, coordinador técnico de IDEIA, y os voy a presentar en este minuto y medio en qué consiste nuestra actividad. Nosotros llevamos aproximadamente un año en el vivero de emprendedores de Zaragoza Activa, y en este periodo pues hemos hecho una trayectoria que os voy a resumir brevemente. En primer lugar, contaros un poco cuál es la misión de nuestra empresa. Somos una empresa de ingeniería y de consultoría que organiza sus actividades en torno al concepto de sostenibilidad, intentando buscar el equilibrio tan difícil a veces entre la sostenibilidad medioambiental, el beneficio social y la rentabilidad económica. Damos servicios tanto a administraciones públicas como a empresas privadas, y las áreas de trabajo que tenemos son las siguientes. Por una parte, tenemos servicios relacionados con aplicaciones técnicas basados en sistemas de información geográficos. Aquí, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto para la Confederación para el cálculo de caudales ecológicos.
También realizamos aplicaciones técnicas con drones. Para esto establecemos alianzas. Tenemos una alianza con un fabricante de drones y aplicamos su tecnología a la detección de parámetros ambientales. Por ejemplo, el seguimiento de vertidos en ríos. También tenemos aplicaciones basadas en la eficiencia energética en la edificación. En este caso, lo que hacemos es analizar la envolvente térmica de los edificios. Para esto tenemos un proyecto europeo con el instrumento PIME dentro de Horizonte 2020. Estamos ahora en fase 1. Y lo que buscamos es modelizar la envolvente térmica en un modelo tridimensional térmico, de manera que podamos aplicar pues todos los cálculos necesarios y automatizar los procesos de mejora energética. También realizamos consultoría ambiental más tradicional, que la mayoría conoceréis, como estudios de impacto ambiental, planes generales de ordenación urbana, sistemas de gestión, etc. Esto ya son servicios un poco más tradicionales y ya más conocidos. En áreas de gestión, economía del bien común. Una quinta parte de la población mundial sufre pobreza energética. Son 1.300 millones de personas. Soy Pachi Torres y junto al resto del equipo que formamos INGOA estamos cada día intentando llevar adelante y trabajar para cambiar esa situación. INGOA, lo que hacemos en INGOA, en definitiva, es transformar la energía positiva del running en energía real, para llevarla a causas solidarias y combatir la pobreza energética. ¿Cómo hacemos esto? Que parece magia, parezco Harry Potter. De alguna forma, lo que invitamos es a los corredores, mediante un dorsal virtual gratuito, los corredores pueden entrar en nuestra plataforma y sumar los kilómetros de las carreras en las que participan a una de las causas solidarias disponibles en esa plataforma para la consecución de un reto de kilómetros que cada una de ellas lleva asociado. Junto a los corredores, los otros grandes protagonistas son las empresas que adquieren simbólicamente esos kilómetros y sirven para llevar adelante dichas causas. Como veis, conectamos recursos de empresas socialmente responsables con necesidades energéticas, de modo y manera que involucramos a los grupos de interés de esas empresas que participan con nosotros. Dichos grupos de interés dirigidos a proveedores, clientes, empleados. A partir de aquí, ¿por qué mentorizaje? INGOA se convierte en una excelente herramienta de visibilidad, acción social, de alguna forma un canal para desarrollar la acción social, como decía, una excelente herramienta de motivación, salud y bienestar para esos grupos de interés. Y ¿por qué mentorizaje? Por contar con vuestra experiencia. Gracias. Hola, buenos días. La Chucrut es una tienda especializada en productos centroeuropeos. Ahí tenemos las mejores salchichas que se pueden encontrar en España, patés, ensaladas, luego tenemos repostería, cervezas artesanas, vinos y bueno, también decoración y homenaje. La idea surge, porque yo tengo doble nacionalidad, soy alemán, aunque he nacido en España, pero bueno, tuve que trabajar en Alemania unos 3 años y ahí me di cuenta que era más español que un botijo. Pero no me cabía duda. Pero luego ya cuando me volví a España, pues me di cuenta que echaba de menos productos realmente interesantes, ¿no? De ahí. Nuestro público objetivo es principalmente la gente que directa o indirectamente está relacionada con Centro Europa, aquella gente que le gusta probar las cosas buenas y de calidad. Y bueno, y recientemente también estamos trabajando con otras tiendas y con restaurantes, ¿no? Porque llevamos la distribución de algunos productos interesantes. Llegado a este momento, queremos también crecer por toda España y estamos planteándonos la idea de crecer a través de franquicias, ¿no? Y ahí es donde igual nos pueden echar una mano los mentores. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo Lera, de la empresa Levite Sistemas. Ya perdonaréis un poco, no estoy acostumbrado a hablar en público, me había traído una chuleta, pero la he dejado abajo, os voy a explicar. Somos una empresa que nos dedicamos a hacer instalaciones eléctricas, esto está pasando solo. Bueno, entonces, pues bueno, la creemos en el 2002 con el único motivo de tener un puesto de trabajo entre Zaragoza y Huesca, porque estábamos trabajando fuera, y sin querer, poco a poco, sin darnos cuenta, se nos ha ido haciendo grande. Nuestra actividad principal pues, son edificios logísticos, comerciales, edificios de oficinas industriales. Sobre todo desarrollamos con
con los 16 ingenieros que tenemos y hemos encontrado ahí nuestro know-how en abaratar mucho las instalaciones. Hace 3 años hicimos una sociedad en Francia con un socio francés de la Bretaña y sobre todo estamos trabajando en Francia, Alemania, Italia y Portugal. ¿Por qué quiero? Bueno, este año sobre todo la previsión de crecimiento es de un 100 y pico %. ¿Y qué es lo que quiero de un mentor? Pues sobre todo me encanta escuchar a la gente mayor, sus experiencias, no mayor, que tiene mucha experiencia, y sobre todo yo me mato mucho la cabeza, entonces a nivel personal yo vivo todo al 700% y a lo mejor esa opinión de alguien que tenga más pozo y que pueda calmarme, no tener los miedos, que si el euro se va, que si lo otro, que si España, ahora Inglaterra, yo no puedo ver la tele porque me echo enfermo a dormir. Vale. Eso es todo. Gracias. Hola, buenas. Lo bueno siempre es contrario a lo sobresaliente. Soy Mercedes Turrubia y os presento Mavi. Mavi es nuestra marca de ropa que estamos desarrollando y creando en Zaragoza. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué la gente siempre vamos a comprar a los mismos sitios? O mejor aún, ¿nos hemos preguntado por qué dejarían de ir? Nosotros sabemos perfectamente lo que les gusta a los clientes. Por eso hemos creado una logística propia. Vamos a diseñar, a crear, a producir y vamos a escuchar el mercado de forma continua. Vamos a desarrollar nuestras campañas en función de las necesidades de cada cliente. Vamos a imitar lo que ya funciona y lo que hacen los grandes. ¿Pero qué nos va a diferenciar? Nos va a diferenciar la experiencia de la compra. Vamos a crear tiendas acogedoras 3.0, donde van a poder estar con las nuevas tecnologías. Y lo más importante, vamos a formar, a motivar y a crear que nuestro personal crea que cada compra es la compra, la gran venta, y que cada cliente es único. Vamos a comunicar y hacerle creer al cliente que es especial y que es único en nuestra tienda. Vamos a mejorar y vamos a evolucionar. Nuestro producto va a ser bueno, muy bueno, con muy buena calidad, pero vamos a ser brillantes y sobresalientes en nuestra atención al público y en que el cliente siempre piense que es el mejor. Necesitamos un mentor porque queremos abrir nuevos caminos, queremos desarrollarnos, queremos inventar, experimentar, crecer, correr riesgos en un mercado en continua evolución, pero necesitamos equivocarnos lo mínimo posible y que nos ayuden en el desarrollo, sobre todo del crecimiento y de la evolución, no solo en España, sino en el resto del mundo. Y, por supuesto, queremos divertirnos, ¿no? Que para eso hacemos esta locura que es el emprendimiento. Hola, buenos días. Os presento Millán Pro, es una empresa familiar que viene, ahora hemos hecho el relevo generacional con nuestros 3 hermanos, que era Millán Iluminación y Sonido Profesional. Este año hemos lanzado una plataforma de web diferente, incluyendo tienda online. Hemos querido destacar cuáles eran nuestros servicios, que nos dedicamos al sonido, a la iluminación, a las estructuras, rigging, equipamiento escénico y servicios de montaje e instalación. Hemos incluido dentro de la tienda online, hemos querido profesionalizarnos en lo que es la venta de material fungible y queremos dedicarnos y marcar el objetivo a lo que es proyectos y empresas del sector y empresas profesionales para darles lo que es la experiencia que tenemos y sobre todo el equipamiento, la asistencia en el equipamiento. Tenemos también pues, un padre y una madre que nos han enseñado a trabajar, pero nos han enseñado a lo que es vender, a salir a la calle y a enfrentarnos al defender tu marca y al poner en valor lo que eres. Y por eso pues, estoy aquí para que alguien se anime a asesorarnos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos.
Estoy un poco nerviosa porque creo que soy la empresa más pequeñita con semejantes presentaciones y empresas que nos han contado, pero bueno, yo a lo mío. Soy socio fundadora de la agencia MS Comunicación Integral. Somos una agencia de marketing y comunicación 2.0. Lo que queremos es, debido a la infraestructura aragonesa que tenemos pymes, empresas pequeñitas y autónomos, pensamos que tienen la necesidad de comunicar. No saben cómo hacerlo, no saben dónde acudir, están diversificados en muchas empresas pequeñas, con lo cual nosotros queremos darle un servicio integral. Y de hecho lo que buscamos también es formar parte de esa empresa en un servicio que ofrecemos como marketing in-house, ser parte de ellos, ofrecerles ese servicio dentro de casa. Hacemos desde planes de marketing y comunicación, todo el tema de diseño gráfico, desarrollo web, marketing online, relación con los medios, organización de eventos. Es decir, todo lo que una empresa necesita para vender y comunicar lo tienen nosotros. Mis clientes objetivos, pues estamos hablando de pymes, autónomos y emprendedores. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos de una manera diferente, muy personal, muy centrándonos en la empresa, poniendo toda nuestra carne en el asador, por así decirlo. Problema, llega un punto en el que ya no damos abasto. Yo no doy abasto y necesito crecer, pero crecer es muy complicado si no sabes cómo hacerlo, como es mi caso. Llevo buscando un comercial pues casi 2 meses, todavía no lo he encontrado. Llevo buscando etcétera, etcétera, etcétera. Necesito una ayuda profesional como la vuestra para que me podáis dar las pautas para seguir adelante, crecer, crecer y crecer. Así que si queréis alguna información adicional, lo podemos comentar luego y estaré encantada de que podáis mentalizarme. Muchísimas gracias. Buenos días. Vosotros que tenéis empresa, ¿os imagináis poder poner un anuncio en Antena 3 por 10 céntimos o poner un banner en New York Times por 1 céntimo? Nosotros, bueno, yo soy Javier Martínez, somos ONIAP y somos una empresa especializada en publicidad programática. Esta es la tecnología que están utilizando las grandes empresas, las grandes marcas para promocionarse en Internet. Nuestra misión es democratizar esta tecnología para que todos aquí presentes, para que cualquier pyme, para que cualquier empresa pueda acceder a ella y conseguir anunciarse sin barreras en cualquier medio que esté conectado a Internet, que a día de hoy básicamente son todos. ¿Cómo vamos a conseguir esto a escala mundial? Estamos acabando de desarrollar una aplicación online en la que cualquier agencia, por pequeña que sea, cualquier empresa, cualquier departamento de marketing va a poder hacer su compra de medios, va a poder comprar en cualquier medio del mundo sin barreras de entrada de una forma súper sencilla. Lo que estamos buscando con mentorizaje es una empresa o un profesional que tenga experiencia y nos ayude a llevar esto al mercado de una manera eficiente en costes y en time to market adecuado. Gracias. Hola, buenos días. Soy Flor Marián de QMA Consultores Huesca. Creo que se pasa por la derecha. Nosotros nos dedicamos especialmente a lo que es la implantación y certificación de normas ISO y las más conocidas son las de calidad y medio ambiente y también otro de nuestros servicios estrella es la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos. No sé si sabéis que hay más de 50% de las empresas aragonesas que no están adaptadas a la protección de datos. Y además, muchas de estas empresas creen que cumplen correctamente la ley, pero la realidad es diferente. Entonces, nosotros no vendemos la LOPD, nosotros adaptamos la empresa. De la misma manera hacemos con el sistema de calidad. No vendemos simplemente un sello de calidad, sino que el sistema de calidad es algo vivo que hace que una empresa consiga una eficiencia a nivel de productividad, consiga reducir costes, consiga reducir errores y de esta forma se encamina hacia la excelencia empresarial. Sé cómo ayudar a las empresas a conseguir estos objetivos, pero yo necesitaría ayuda porque no sé cómo llevar tan bien una empresa como sé prestar mi servicio. Entonces, necesitaría la ayuda de un mentor que me podría decir cómo conseguir más visibilidad, cómo mejorar la gestión del tiempo y cómo cerrar más ventas. Y de esta manera, pues conseguir un negocio con gran viabilidad a lo largo del tiempo. Lo que sí que me voy a comprometer, pues cuidar y hacer crecer ese conocimiento, enriquecerlo con mi experiencia y compartirlo a mi vez, porque sé que estamos, como en estas fotos, en una cadena, que todo se recibe y se da, se recibe y se da. Muchas gracias.
Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Pablo San Agustín, soy el CEO de Todo Césped. Todo Césped es una empresa que tiene actualmente 4 años. Actualmente estamos en una plantilla de 25 personas con 2 millones de euros de facturación. Tenemos más o menos el 30% del mercado del césped artificial a nivel particular. Y bueno, tenemos un plan estratégico a 3 años para llegar a una facturación de 6 millones, que es aproximadamente el 50% del mercado. Y bueno, nos hemos planteado sacar una segunda marca para entrar en el mercado de la gran distribución, que es los Leroy Merlin, Brico de Pot, etcétera. Que es más o menos con un volumen total de unos 80 millones de euros el mercado. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy grande. ¿Y qué queremos de los mentores? Pues bueno, este mercado es completamente nuevo, es la gran distribución, tiene muchas dificultades y bueno, pues queremos contar con la experiencia de grandes mentores, sobre todo para evitar castañas bastante grandes a nivel económico, porque las de hasta ahora han sido solucionadas fácilmente, pero donde nos queremos meter pues es bastante más arriesgado y pues bueno, queremos contar sobre todo con la experiencia, que es lo que más necesitamos ahora mismo. Muchas gracias. Buenos días. Quería empezar haciéndoos una pregunta, y es si sabéis qué producto o segundo producto es el que mueve más dinero en todo el mundo, el que genera más transacciones económicas. Bueno, pues ese producto es el café, el primero es el petróleo. Entonces, nadie nos podíamos imaginar cuando por la mañana nos levantamos y tomamos una taza de café o en el trabajo hacemos una parada, que estamos tomando un producto que está generando tantísimo dinero y es a la vez tan importante para nosotros, para sentirnos bien, para sentirnos fuertes. Entonces, de ese producto es la base a lo que nos dedicamos nosotros. Aquí. Vale. Mi nombre es Reyes Pérez y pertenezco a Un Café Diferente, que somos una cooperativa de trabajo asociado, porque creemos que los trabajadores somos los que tenemos la responsabilidad de lo que es nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro futuro, y hemos apostado por este autoempleo. Entonces, apostamos fundamentalmente por lo que es el producto ecológico y el producto de comercio justo. También somos una cooperativa porque queremos ser un reflejo de lo que son las cooperativas del sur. Lo que hacemos es ofrecer a las empresas pues, la posibilidad de cambiar el consumo de su café en sus empresas, esas pausas que se hacen pues, para luego seguir adelante con más fuerza o porque en un momento dado en una reunión es un buen momento para reflexionar, para tomarse las cosas con otra calma. Lo que ofrecemos es poder cambiar del café habitual que tenemos a un café justo y además que sea ecológico. También ofrecemos servicios de catering, de productos siempre ecológicos y de comercio justo. Distribuimos estos productos en las empresas y ofrecemos la posibilidad de hacer regalos de empresa a final de año o en un momento dado, en una celebración especial en las empresas. Gracias. Buenos días, soy Rita Monreal. Últimamente me definen como loca de profesión porque a lo largo de mi trayectoria personal y profesional en 3 veces me han llamado así y en este año y medio que tiene mi sueño, mi proyecto que se llama Berker, aún en más ocasiones. ¿Qué hago? Luchar con ilusión por un sueño que se llama Berker Recursos Humanos. Hace 2 años, cuando empecé en el Instituto Aragonés de Fomento de Empleo, la primera reunión que tuve estaba llena de peluquerías, bares, cafeterías. Yo fui la última en hablar y todo el mundo me miró con cara de «Esta está loca, ¿sabes lo que vas a hacer? Una consultoría de recursos humanos». Pues sí, después de 11 años trabajando en multinacionales, decidí fundar Berker. Berker es una consultoría de recursos humanos y empresa de trabajo temporal. Somos la 4ª compañía aragonesa especializada en servicios de recursos humanos. Es un proyecto de jóvenes emprendedores que hemos estado con el Gobierno de Aragón en el desarrollo y en el inicio del mismo y que estamos disponibles y dispuestos a dar un giro en el sector de los recursos humanos, la selección de personal y la formación del mismo.
En Berker Recursos Humanos ofrecemos un servicio integral de recursos humanos. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes y colaboradores ofreciendo una solución profesional en recursos humanos más apropiada y personalizada a vuestras necesidades. Analizamos in-house cada necesidad del cliente, reclutando, seleccionando, formando a cada trabajador a medida. Es lo que nos diferencia del resto, es lo que nos diferencia de las grandes, que hacemos todo a medida, para la posterior integración de esas personas, vía cesión de personal o vía contratación indefinida en las empresas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Eladio Soto, mi empresa se llama Couce Consulting y nos dedicamos a la correduría y asesoría energética. El objetivo es que tanto particulares como empresas grandes y pequeñas reduzcan el importe de sus facturas eléctricas y de gas, verificando si lo que tienen contratado es realmente lo que necesitan y accediendo a toda la oferta del mercado. Ahora mismo nuestros ingresos, la base de nuestros ingresos son las comisiones por captación y fidelización de clientes propios y de agentes colaboradores a los que les cobramos un pequeño porcentaje por la tramitación de sus contratos. ¿Por qué queremos que nos mentoricen? Bueno, yo creo que un mentor ahora mismo nos podría aportar su experiencia empresarial, buenos consejos y, sobre todo, nuevas estrategias para acelerar nuestro crecimiento empresarial de manera sostenible. Bueno, es imposible no aprender de un empresario de éxito y, sobre todo, soy muy buen alumno y tengo muchísimas ganas de aprender. Muchas gracias a todos por escucharme.